El olor a trementina y barniz viejo siempre me resultaba hipnótico, una mezcla singular que me transportaba a través de los siglos, a los talleres polvorientos donde los maestros pintores daban vida a sus visiones. Estaba solo en el estudio, un espacio silencioso y sagrado, inundado por la luz mortecina del atardecer que se filtraba a través de las vidrieras emplomadas. Fuera, la ciudad se preparaba para la noche, pero aquí, en mi santuario de arte, el tiempo parecía detenerse. Me llamo Javier, y mi oficio es la restauración de arte. He tocado, estudiado y devuelto a la vida incontables obras maestras, cada una con su propia historia, su propia alma. Hoy, mi paciente era La danza macabra, un lienzo descomunal del maestro flamenco, Pieter van den Heuvel, una pieza que representaba la muerte arrastrando a ricos y pobres en un baile grotesco. Llevaba semanas trabajando en ella, eliminando capas de suciedad y barniz amarillento que oscurecían los vibrantes colores originales. La pintura era siniestra, incluso macabra, pero la maestría de van den Heuvel era innegable, una danza de sombras y luces que te atrapaba y te forzaba a mirar, a reflexionar sobre la fragilidad de la vida. La tarea era delicada, minuciosa. Usaba bisturíes, pinceles de pelo de Marta y solventes suaves, moviéndome con la precisión de un cirujano, buscando no solo la estética, sino también la voz del artista, la emoción que había impregnado cada pincelada. Esa noche, mientras retiraba la última capa de suciedad de la esquina inferior derecha, cerca de la figura de un noble que se resistía a la muerte, sentí algo extraño, un cosquilleo en la nuca, como si alguien me observara. Me giré instintivamente, pero el estudio estaba desierto. La única compañía era el cuadro y mi propio reflejo en el cristal de la ventana. Volví a concentrarme en mi trabajo, pero la sensación persistía, una sombra en el borde de mi percepción. Entonces, ocurrió. Fue sutil, casi imperceptible al principio. Un leve susurro, un roce contra el silencio. Me detuve, el pincel a medio camino, y me quedé inmóvil, escuchando. Y lo oí de nuevo. Un sonido suave, rítmico, que provenía directamente del lienzo. Una respiración. Mi corazón dio un vuelco. Me eché hacia atrás, horrorizado. ¿Era posible? ¿Era mi imaginación jugando malas pasadas? Me incliné cautelosamente hacia la pintura. La respiración continuaba, débil pero presente, como si la propia obra de arte estuviera viva, respirando bajo mis dedos. Era una respiración entrecortada, como la de alguien que lucha por el aire, un gemido ahogado que provenía de las profundidades del lienzo. Me quedé allí, petrificado, durante lo que parecieron horas, escuchando aquel sonido aterrador. Traté de racionalizarlo, de encontrar una explicación lógica. Tal vez el sonido del tráfico de la calle, distorsionado por la ventana, o el viento que soplaba a través de las grietas del edificio. Pero no, la respiración era demasiado clara, demasiado definida, demasiado humana. Respiré hondo, intentando calmarme. Tenía que ser una alucinación. Demasiado estrés, demasiadas horas, demasiada trementina. Decidí alejarme del cuadro, tomar un respiro, despejar mi mente. Fui a la cocina, me preparé un café fuerte y volví al estudio. La respiración seguía ahí, latiendo en el silencio, un recordatorio constante de lo inexplicable. Caminé alrededor del lienzo, inspeccionándolo minuciosamente. No vi nada inusual, ninguna grieta sospechosa, ninguna anomalía que pudiera explicar aquel fenómeno. El cuadro era perfecto, en su macabra perfección. De pronto, la respiración se hizo más intensa, más cercana, como si la figura del noble que se resistía a la muerte se acercara a mí. El miedo me paralizó, un escalofrío helado recorrió mi espina dorsal. Me sentí observado, acechado. La respiración, ahora un jadeo desesperado, parecía dirigirse a mí, como si estuviera pidiendo ayuda. En ese instante, decidí que no podía estar solo. Necesitaba una segunda opinión, un testigo. Llamé a mi amiga y colega, Clara Mendoza, una experta en arte con una mente tan aguda como su bisturí. Le conté lo que estaba sucediendo, con la voz temblorosa, esperando que me dijera que estaba loco. Para mi sorpresa, Clara no se burló, ni me sugirió descanso. Me escuchó atentamente, haciendo preguntas precisas, y después de un momento de silencio, me dijo que vendría inmediatamente. La espera fue un tormento. Cada segundo que pasaba, la respiración en el lienzo se intensificaba, un eco de la angustia que se apoderaba de mí. La luz de la luna se filtró a través de las vidrieras, proyectando sombras grotescas sobre las paredes. Me sentía como si estuviera atrapado en una pesadilla. Finalmente, el timbre resonó en el silencio. Abrí la puerta, y allí estaba Clara, con una expresión seria en su rostro. Al entrar en el estudio, lo primero que hizo fue dirigirse a la pintura. ¿Puedes oírlo?, le pregunté, con la voz ahogada. Clara se acercó al lienzo,
acercando su oído, y entonces, en el silencio tenso, pude sentir su propio escalofrío. Su rostro se transformó, su mirada se oscureció. La respiración se escuchaba claramente, resonando entre nosotros, un lamento del pasado que nos conectaba a la oscuridad del lienzo. Clara asintió lentamente, los ojos fijos en el cuadro. Sí, Javier, murmuró, la voz apenas audible. Lo oigo. El aire se cargó de una tensión palpable, una electricidad invisible que nos conectaba a la horrorosa realidad del cuadro. Me sentí repentinamente aliviado, no estaba solo en esto, mi locura no era solitaria. Pero la tranquilidad duró poco. Clara, con la misma seriedad en su rostro que tenía un cirujano antes de una operación, comenzó a examinar la pintura. Se movía alrededor del lienzo, observando cada detalle con una lupa, tocando suavemente la superficie con guantes de seda. Yo la observaba, ansioso, esperando una explicación, una solución, cualquier cosa que rompiera ese silencio opresivo. Hay algo raro, dijo finalmente, la voz temblorosa. Algo que no entiendo. Se detuvo frente a la figura del noble, la misma a la que yo le había prestado atención. Mira esto, susurró, señalando con el dedo enguantado una zona casi imperceptible, un pequeño rasguño en la pintura, una grieta del tamaño de un cabello que no había notado antes. Parece fresca. Me acerqué, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Era verdad. La grieta, apenas visible, parecía diferente, como si se hubiera hecho recientemente, no como el resto de los daños causados por el tiempo. Me incliné para observarla mejor, la respiración del cuadro ahora era un murmullo agónico, como si la grieta fuera una herida abierta. ¿Qué significa?, pregunté, la voz casi inaudible. Clara se encogió de hombros, su mirada llena de incertidumbre. No lo sé, respondió, pero creo que esta pintura está viva. La frase resonó en el estudio, pesada como una losa de piedra. Hay que hacer algo, Javier, dijo Clara, con determinación. No podemos quedarnos aquí, esperando. Y lo que era más sorprendente, era que parecía saber lo que había que hacer. Tomó una lámpara de infrarrojos del armario, de esas que se usaban para examinar las capas ocultas de la pintura. La encendió y la dirigió hacia el lienzo. Las sombras danzaron, revelando detalles que antes eran invisibles. Entonces, lo vi. Bajo las capas de pintura, en un espectro de colores que escapaban a la vista humana, una serie de líneas y formas que no había notado antes, un rostro, uno que no era el del noble, sino un rostro deforme, una grotesca parodia de la humanidad, mirando hacia afuera, hacia nosotros. Era como si el cuadro tuviera dos capas, una superficial, la obra de Van de Neuville, y otra, oculta, una entidad maligna que acechaba en las sombras. La respiración se intensificó, ahora un gemido desesperado, un grito silencioso que resonaba en mi cabeza. El rostro deforme en el infrarrojo parecía moverse, sus ojos clavados en mí, sus labios susurrando algo que no podía entender. Sentí una ola de terror, un pánico que me paralizó, intenté alejarme del cuadro pero no podía, mis pies estaban clavados en el suelo. Clara, en cambio, se mantuvo firme, su rostro una máscara de concentración. Tenemos que sacarlo de aquí, dijo, su voz firme a pesar del temblor. Antes de que nos consuma. ¿Cómo?, logré preguntar, sintiendo la desesperación carcomerme por dentro. Tenemos que limpiarlo, respondió Clara, señalando con el dedo el lienzo. Eliminarlo todo, capa por capa. Volver a la base, al lienzo original. No entendí la complejidad del plan, solo sabía que tenía que hacer algo. Nos preparamos para la tarea, como si fuéramos a entrar en batalla. Clara preparó los solventes, los bisturíes, los pinceles. Yo, con las manos temblorosas, encendí la música, necesitaba algo que rompiera el silencio opresivo. El sonido de las cuerdas de Bach en el estéreo, intentando ahogar los gemidos del cuadro, era inútil. Empezamos a trabajar, con movimientos precisos y silenciosos, como si estuviéramos desarmando una bomba. Clara se encargó de la parte superior, yo de la inferior. Cada pincelada, cada raspadura, era una lucha contra la entidad que habitaba en el cuadro. La respiración, el rostro, el miedo, eran parte del cuadro y de nosotros. El tiempo se diluyó. Horas se convirtieron en minutos. El estudio se llenó del olor de la trementina, el barniz y el sudor. La música se hacía más fuerte, cada vez más desesperada. La tensión nos consumía, pero no podíamos detenernos. Debíamos de luchar hasta el final. De pronto, cuando ya habíamos retirado gran parte de la pintura, la respiración se detuvo. El silencio fue ensordecedor. Nos detuvimos, mirando el lienzo. La sonrisa del noble, antes triunfante, ahora era vacía, sin vida. El rostro deforme en el infrarrojo había desaparecido. La oscuridad se había ido. Y entonces, en medio del lienzo,
En la parte que habíamos limpiado, un único ojo se abrió, mirándonos fijamente, con una mirada de odio y locura. Era el ojo de la muerte, el ojo de la pesadilla, el ojo de Van de Neubel, mirándonos desde la oscuridad. El ojo, solo el ojo, negro como la noche, observándonos desde el lienzo desnudo, rasgado, donde la pintura ya no existía. Un remolino de horror se me subió por la garganta, ahogando cualquier sonido. Clara soltó un grito ahogado, retrocediendo. Sus ojos, antes llenos de determinación, ahora reflejaban el mismo pánico que sentía yo. Hay que destruirlo, balbuceó, las palabras saliendo a trompicones. Hay que quemarlo, deshacernos de él. Pero no podíamos. Sabíamos que, como cualquier cosa que habitara ese estudio, ese lienzo, esa entidad, tenía que ser destruida desde adentro. Con una desesperación renovada, tomé los bisturíes y con las manos temblorosas, me acerqué al cuadro. El ojo me seguía, acechándome, clavándome su mirada. Sentí el frío de la muerte rozándome la piel, pero esta vez, el miedo no me paralizó. En ese instante, entendí lo que había que hacer. No era suficiente destruir la pintura, no era suficiente deshacernos de la entidad que la habitaba. Teníamos que destruir su origen. La fuente. El maestro. Con un último suspiro, clavé el bisturí en el centro del ojo. La resistencia fue mínima, como si el lienzo se rindiera a mi voluntad. Una oleada de energía oscura me invadió, un frío glacial que me heló los huesos, y luego, el silencio. No más respiración, no más susurros, no más miradas. El ojo, el último vestigio de la pesadilla, se desvaneció, dejando tras de sí un lienzo en blanco, un lienzo nuevo, sin rastro de la oscuridad que lo había corrompido. Caí de rodillas, exhausto, sintiendo la trementina en el aire, el polvo en mis manos, el sudor en mi frente. Clara se acercó, su rostro pálido, sus ojos llenos de incredulidad. Nos miramos, y en ese instante, supimos que habíamos sobrevivido, que habíamos vencido. O eso pensaba yo. El estudio se había vuelto a vestir de silencio, la música de Bach se detuvo de golpe. La luz del sol, que ya se había ido, ahora volvía por las vidrieras. La habitación, que hasta hace unos instantes era un infierno, parecía un lugar nuevo, con un aire limpio y con una calma que nunca antes había tenido. Sin embargo, al levantar la mirada, vi algo que me heló la sangre por segunda vez. En el lienzo, ahora vacío, se dibujaba una nueva imagen, un boceto sutil, casi imperceptible, pero allí estaba. Un rostro familiar, el mío, con un brillo en los ojos, el brillo de la locura. La muerte no había desaparecido, simplemente había cambiado de lienzo, y esta vez, yo era el anfitrión.